Gloria a Jesús. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Bueno, buenas noches. Hoy día jueves continuamos con la enseñanza del libro de Proverbios. ¿Sí, hermano? Amén, hermano. En el capítulo 10, verso 25. Proverbios capítulo 10, verso 25. El libro de Proverbios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Me parece que esto lo hemos estudiado, ¿no? Toca el 26. Eso hemos estudiado. Bien. Dice, el vinagre, los dientes también. ¿Qué? El 27 sigue. Uy, la secretaria no ha cobrado, por eso no ha anotado. Bueno, hay que pagarle su sueldo. Entonces toca 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tomad asiento, hermanos, y estudiaremos esta frase proverbial. Mire, es importante esto, y la cual no solamente la gente de afuera, sino los mismos creyentes andan equivocados o andamos equivocados. Mejor dicho, se vive equivocadamente. ¿Me entiende? Mire usted, en lo que dice que el temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué quiere? ¿Por qué dice que el temor de Jehová aumenta los días? Bueno, aumenta los días ¿de quién? ¿A quién o para quién? Pero cuando habla del temor dice de Jehová. O sea, no es obstante de Jehová en sí el temor, sino es del temor de alguien a Jehová. ¿Correcto? Porque fíjese, porque Jehová no nos infunde temor. Lo que Él nos infunde es amor. Lo que Jehová, Yahvé, Shaddai, Alá, Adonai, lo que Él nos infunde a toda su creación y específicamente a los que siguen la vida de Él es amor. Pero de nosotros, ¿qué nos queda? De nosotros hacia Él. Debe ser el temor. No obstante el respeto. No obstante la reverencia. No obstante, el miedo. Aunque el miedo no proviene de Jehová. El miedo proviene de los enemigos de Jehová. ¿Por qué no obstante el temor, el respeto? Porque muchos hoy respetan a Jehová, mañana lo desvalorizan y lo basurean. ¿Correcto? Pero el temor, hermanos, es un algo, es una sensación, es un sentir, es un algo que te va a conllevar más allá del respeto. El temor es un algo que te va a conllevar más allá de la reverencia. Ojo, y aún todavía más allá de la valorización.
Mire, os haré una pregunta. ¿Por qué hay días que vienes cuando quieres y días cuando no, y cuando no, y cuando quieres llegas temprano, y cuando quieres llegas tarde, y cuando quieres, quieres? ¿Por qué? Porque No hay amor. No hay amor a Dios y ni temor a Dios. Bueno, no hay amor. ¿Habrá respeto? Ojo, es casi similar entre un cónyuge, un hogar. El día que todo está bonito, la mujer como respeta al marido y lo atiende bien. El día que está ok, el marido pues también atiende bien a la esposa. Pero amaneció el otro día. ¿Se entiende? Entonces, o sea, aprendamos a ser honestos a nuestra conciencia, mejor dicho, a nuestra alma. ¿Dónde está el cambio? Porque fíjese, ¿a qué se debe cuando uno dice, pero me es raro, le dice mamá? Cuando lo conocí era muy amable, cariñoso, me atendía, me servía. Y ahora está hecho peor un diablo. Me ha engañado, dice. Bueno, cierto que le engañó, pero no se fijó en qué. Sí, que sería temor en él. ¿Ves? No se fijó en qué. Y ahí está el asunto. Mire, ¿por qué la gente también dice, las personas dicen, miren esos evangélicos, ve. Mira, ve, cómo están, ve. Mira ese evangélico, ve, tomando allá, ve. El otro fumando. Mira el otro, ve. Ayer le vi con una chica, hoy, ve, está con otra, ve. Mira ese evangélico, ve, peleando en la tienda, ve. Dice, pero ¿por qué? Ojo, esto para que usted mismo se dé cuenta, en este caso de nosotros. Yo tengo que darme cuenta si tengo respeto, si tengo reverencia, si tengo, ¿qué más sería? A ver. Bueno, ya prudencia, etcétera, etcétera, a Jehová. Consideración. Pero, lógico también consideración. Pero hay una cosa sola, que si tú logras eso, se aplica a todo. Temor. ¿Cuál es? El temor. Es el temor. El temor a Jehová. ¿Y qué es el temor? Ya le dije, no es igual como el miedo, porque del miedo viene el horror, el terror, el pavor, etc. Eso proviene del enemigo. El temor es no hacerle mal, no hacer daño, no hacer agravio, no pensar mal. Y si pienso mal, como que lo siento que me duele demasiado. ¿Por qué hablé así? Y me arrepiento y me humillo. El temor a Dios es lo que te va a conllevar a que no vas a hacer daño, agravio a nadie. Y si algo lo hicieres, lo haces porque uno, de Dios te provino, o Dios te dio la palabra, o el Espíritu te guió, y todo eso fue a prosperidad. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios, ¿qué más? Sale bien, o sea, prospera. Son dos aspectos. Entonces, todo lo que es de Dios, a ver, prospera. ¿Qué más? Permanece. Hay una más. ¿Cuál sería? No, ya está en que va bien, pues. Hay una más. La tercera es, se cumple. Entonces, hemos aprendido algo hoy. Son 3 acciones que se va a ejecutar en algunas o cualquier aspecto que proviene de Dios. Si eso que se hizo, sucedió, se vio lo que, etcétera, 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 proviene de Dios, entonces va a caer en Prosperidad. prospera. El otro Permanece. permanece. Y el otro que se cumple. Ojo, grábese bien. Grave bien. Aunque hay una cuarta también. ¿Cuál sería? Sería
conversión. O sea, que todo aquel que es de Dios y hace y está en el Señor, siempre va a haber conversión, porque siempre se está yendo de menos a más, de menos a más, porque aún habiendo sido siervo, dice, aún todavía a mí me falta, aún todavía yo tengo errores, dice, y dice, aún yo todavía me siento pecador, o dice, no, yo también soy pecador. Significa que está en proceso de conversión. ¿Ya ves? Pero aquel que dice, no hermano, gracias a Dios, yo estoy bien, allá ustedes, significa que para él ya no hay proceso de conversión. ¿Usted cree? No, es complicado eso. Muy bien, entonces, todo lo que es de Dios permanece, prospera, se cumple y hay conversión, está en conversión. Esas cositas es muy importante. Porque si de aquí, por ejemplo, a este lapicero, que yo lo he visto que vino a Cristo y está orando, que esto, que aquí, por allá, de pronto me voy de viaje, me voy a Francia, estoy predicando la palabra de Dios, he estado por ahí 6 meses y ya regresé y encuentro al lapicero ahora hablando lenguas y animado y fervoroso. ¡Ah, qué bien! ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? Permanece, prospera, ¿sí o no? Pero de pronto yo voy a visitarle a su casa y su mamá me dice, gracias a Dios mi hijito está mejorando, ya no me grita como antes. ¿Indica qué? Conversión. ¿Se da cuenta? Muy bien, de pronto me viene otro viaje. Muy bien, y me voy a predicar a la Antártida, allá a los iglús. Muy bien, ahí estoy predicando 7 meses. Y regreso. Lo veo este lapicero cuando está orando, hasta que cabecea. La palabra de Dios, hasta que lee la Biblia y todavía se va para un lado. ¿Qué pasó? No permanece. ¿Se da cuenta? Entonces diría, ¿es de Dios o no es de Dios? Por eso, hermano, y aún si me fuese de viaje a la China y volviere y me dijeron, el lapicero ha cometido pecado, pero mira, le está que ora y clama y llora y ese su ayuno y su vigilia está cantando. Qué bien. ¿Qué significa? Está pujante a la conversión, en el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Son alternativas. Por lo tanto, como dice la Escritura, y está dentro de los 4, está dentro de la Escritura, dice que el que es de Dios permanece. Por más problema que hayas tenido, te hayan hecho, exhortado, gritado, lo que fuere, si eres de Dios, permanece. ¿Sí o no? Sí. Significa entonces que el temor de Dios, el temor a Jehová, ¿estará en este creyente? Sí. Por eso, hermanos, la importancia de que usted lleve en oración, pidiendo a Dios que le infunda temor hacia Él. Pero usted puede ponerlo en práctica también. Empiece por un poquito. ¿Ves? Si el hermano Juan lo ha servido su comida y de pronto el hermano Juan ha dejado un poquito por acá, otro poquito por allá, y la ves el plato y dice, ¿por qué me acabas la comida? Uy,
Señor, perdóname, ya le grité a tu siervo. Entonces, a la próxima, el hermano Juan vuelve a dejar su presa ahí enterita. Dice, hermana, no deseo. ¿Cómo le deberías decir? Hermano, gracias. Ya, hermano, yo no voy a comer. No, hermano Juan, disculpe usted. Si le ha servido para usted, la bendición está orada, así que usted haga el favor de acabarlo. Y espera una respuesta. Tal vez te digan, no, hermana, disculpe, ya me llené, está rico, o por ahora estoy haciendo dieta, mi hermana, pero si a usted le parece, una bolsita déame o un costal y me lo llevo. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? Que el temor a Jehová, si tienes temor a Dios, vas a saber hablar, tratar, conversar con tus hermanos o hermanas, tu familia, tu mamá, tu papá, lo que fuere. Y otra cosa es, no le harás engaño, agravio. No vas a venir con tu matraca y tu cañón y ¿qué has engañado? ¿Me entiendes? Mamá, ¿por qué me has engañado? No. Mamá, disculpa, me parece que me has engañado. Mira, ve, tú me has dicho que te has ido a la tienda. Yo te iba a buscar en los estados. Hijita, ¿a cuál tienda has ido? A la de allá. Hijita, yo me he ido para acá. ¿Se da cuenta? Entonces, el temor a Jehová, el temor a Dios, te va a conllevar, hermano, no solamente a no mentir, sino a ser honesto y sincero contigo mismo. Porque te va a hacer recordar que de repente tú a una persona le dijiste, me arrepiento de haberte conocido. Si tienes temor a Dios, vas a volver y le dices, discúlpame, estoy contento de haberte conocido y que Dios nos siga bendiciendo. Porque aquel que tiene temor a Dios tampoco va a decir esas palabras, me arrepiento de haberte conocido. Porque también la sangre de Cristo se derrama por aquel. Y si un día se convierte y viene a Cristo, ¿cómo quedas? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mire usted, como dice acá, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Los días de quién? Eso, de la persona. Y si Jehová Dios, porque mira, ve, una enfermedad te puede acortar los días, lógico. Cualquier enfermedad te puede acortar tus días. O, claro, o cualquier enfermedad va a deteriorar tus días. ¿O no? Claro, si te viene una enfermedad, lo va a deteriorar tus días, porque no vas a estar alegre, feliz, contento, ¿sí o no? Estás adolorido, afligido, etcétera, y mucho más preocupado por la economía. Pero hermanos, el temor a Jehová dice que aumenta nuestros días. ¿Por qué? Porque por cuanto tienes temor a Dios, entonces Él bendice tu vida. Y si alguna enfermedad te aconteciere, no tardará Él en apaciguarlo o aliviarlo o sanarte. Porque si eso dice la Biblia, que aumentarás tus días. Porque para mí, en mi concepto, yo no diría pues que Jehová Dios, si un creyente tiene temor a Él y es, bueno, etcétera, honesto, justo, y estando enfermo, a mí me parece que de nada vale que le alargue los días porque va a seguir enfermo y enfermo y enfermo. ¿O sí? No, pues ves. Entonces Jehová Dios lo va a sanar para que sus días sean de testimonio, pues. Gloria a Jesús. Como dice luego, mas los años de los impíos serán acortados. Fíjese, que a los que temen a Jehová se aumentarán los días, mientras que a los impíos se le cortan, no, los años, dice. Un día para un año. Si dice la Escritura que para Jehová Dios
Para nosotros lo que es un día, para Él es 1000 años. Mire usted esa variante, ¿verdad? Mientras que un día Jehová Dios para su siervo lo alarga, significa que no quiere decir que para esta persona, hombre o mujer que tiene temor a Dios, significa que sus días, como si decía, son de las 6 de la tarde, para él todavía van a ser las 3 de la tarde. No, sino que está indicando de que sus días para él, esta persona que tiene temor a Dios, van a ser buenas, fructíferas, apacibles, tranquilas, como se diría pues de alegría, de contentamiento y de gozo, ¿correcto? A ese obstante se está refiriendo, y de hecho de alabanza a Dios. Mientras que para el impío, fíjese, aún en los años, son años que va a vivir y vive afligido, humillado, perseguido, no tiene estabilidad, por cuanto que es impío, hace daño, hace agravio. Y si trabajar y ganar harto dinero, por mucho que tiene, se le va rápido, por cuanto que es impío. Mientras el que tiene temor a Jehová, si vosotros teméis a Jehová, entonces ni bien salidos del trabajo, ¡pum!, a la casa de su Señor. ¿Ves? Entonces, ¿qué Él va a hacer contigo? Te aumentará tus días. Y si ganares poco, Él lo hará estirar, lo prosperará. Lo dice la Biblia. Pero la mayoría de cristianos, ¿qué muestran? ¿Temor a Jehová? No, hermanos. ¿Por qué hay iglesias, pastores que administran iglesias con 500, 800 miembros ahí, ya necesito torrejita? Parece un algo contrastado. Porque si tú infundes el temor a Jehová, ¿cuántos se quedan en la congregación? Ya su nombre, hermano. Pero si tú infundes la vanidad, el amor, todo lo puede, dice, ¿no? Y se soportan aquí, vienen vestidos como sea, viven su vida como sea, andan como sea. Ya, bonito. Pero infúndeles el temor a Jehová. Todo bueno. Entonces, ¿ya se dio cuenta de algo? Porque el pastor o la congregación o la organización que infunde el temor a Jehová le va a decir: respeta a tu padre y a tu madre. No contradigas ni levante la voz a tu padre y a tu madre. No levantes la voz ni gritonees a tu esposa o a tu esposo. Llévate bien con tu mujer y con tu maestro y el otro. ¿Qué más le diría para infundir el temor a Jehová? Si se han equivocado en el vuelto, deberían darte 5 soles de vuelto y te han dado 10 soles, devuelve. ¿Ves? ¿Qué más se diría para infundir el temor a Jehová? Si el vecino de al lado no paga con todo, saluda. Ya ve usted que más, ay hermano, esa persona me da cólera. No, yo no quiero ya estar con esa hermana ahí. No quiero ir con ese hermano porque me da cólera, me da rabia. Ve y ámalo, perdónalo. ¿Te está infundiendo el temor a Jehová? No voy. Y no voy. Yo sé que Dios... Ay. Aparentemente, ¿verdad? Sí, porque yo cuando era discípulo, yo así decía: Dios me hará justicia. Hermano Juancito, ¿qué te cuesta decirle disculpa ya, o discúlpale, ya te perdono? No, hermano, Dios hará justicia, ya déjalo ahí. No, ¿eso es verdad o mentira? Porque yo me iba resentido. Porque sí, a la verdad nos cuesta mucho decir perdóname o discúlpame. ¿O no?
Sí, hermanos, hay gente que sí lo hay. Hay cristianos. Y como antes siempre les he dicho, inclusive hay algunos que mandan a llamar al pastorcito para que sea el mediador. Y el pastorcito todavía se pone como mediador, todavía se ponen las chinas ahí jalándose, el uno al otro arranchándose. Bueno. Entonces, no hay temor. No hay temor a Dios, hermanos. Y ojo, tenemos que aprender el temor a Dios. Pero ¿qué implica el temor a Dios? El temor a Dios no implica, hermanos, de que tú permitas que aquel o aquella haga todo lo contrario, lo opuesto contra ti, y que tú aguantes y aguantes. Pero hermano, ¿por qué no reacciona? Es que tengo temor a Dios, hermano. Pero hermano, fíjate, se te acaba de llevar tu cocina. Es que por temor a Dios, hermano, no lo digo nada. Y estamos orando para que Dios toque su... ¿Usted cree que funcione así? No, el temor a Dios no funciona así tampoco. El temor a Dios implica que tú no hagas agravio. Reclama tu derecho, reclama lo justo. Pon tu derecho, pon lo justo, pon lo correcto, pero con temor. Cuando Pablo dice, airaos, pero sin pecar, quiere decir pues, airéate, pero no te olvides del temor a Dios. ¿Por qué? Porque eso, si tú te aireas y con el temor a tu Señor, entonces va a impedir que cometas pecado. Pero hermano, ¿qué pecado? Yo no he pecado. Claro que has pecado, porque tú lo has dicho San Bacanuta a tu mujer siendo gringa. Y eso es una ofensa, y la Biblia nos habla de no ofender a nuestro prójimo. Por lo tanto, ahí hay un delito. ¿Ves? Entonces, si tienes temor a Dios, reniega porque no han barrido, porque no han hecho esto, les he dejado aquí, les he dejado allá. Pero si comienza a decirle que son unos brutos, son unos inútiles, son unos torpes, se parecen una P, una PA y una PU, etcétera, o mariscos, lo que fuese, ahí ya estás pecando. O que le digan, no, ya ustedes son hijos del demonio. Mira, ve. ¿Sí o no? Por tu boca. Entonces, ¿dónde está el temor? A Dios. No sé, ¿ya lo entendió? ¿Se ha dado cuenta? Porque fíjate, cada padre, cada madre conoce a sus hijos, ¿correcto? Y es igual que un pastor. Cada pastor que está dedicado verdaderamente a pastorear las ovejas, conoce a las ovejas. Porque la Biblia lo dice. Lo dice, el buen pastor, bueno, su vida da por las ovejas. Dice, el pastor conoce a sus ovejas. ¿Y ellas? ¿Ves? ¿Sí o no? Entonces, el que es pastor conoce a las ovejas. Y si la oveja es oveja del pastor en el Señor, conoce también a su Señor. Entonces, aquí hay sabiduría y si entiende, vea usted el temor. Si esta oveja verdaderamente conoce a su pastor, le pondrá cara a cara, se pondrá boca a boca, se pondrá ojo a ojo, se pondrá cuchillo a cuchillo con el siervo, con el pastor. No hay temor a Dios. O de lejos le tira piedra. Porque no conoce al pastor. Lo mismo el pastor. Porque no conoce a la oveja. Ya, fuera. A ver, ¿qué has hecho tú? Ah, ya, has golpeado a tu mujer. Ya, fuera. Tú, fornicaste. Fuera. ¿Sí o no? Porque no conoce a las ovejas. ¿Ya ves? Vota, margina, restringe, separa o divide y pone mala cara y cuanta cosa más. Porque el pastor no tiene temor a Jehová. Porque no solamente el temor a Jehová es demandado a las ovejas, mucho mayor
al pastor. Porque el pastor es el que le va a dar muestras de temor a Dios. Claro, porque por ejemplo, si el hijo se pone, pero mamá, yo te he dicho pues, que no quiero ir, no quiero ir, pues. Y viene el papá y le dice, oye hijito, ¿por qué gritas a tu mamá? Y el hijito le dice, vaya, ¿ayer tú no las gritabas a mi mamá? ¿Qué? ¿Yo? Sí, ayer tú le has gritado a mi mamá que porque ha hecho muy dulce el té y tú no lo has gritado, no has hablado tu lisura. A ver, ¿qué se entiende? No da el ejemplo en el temor. ¿Se da cuenta? Y como no da el ejemplo en el temor a la esposa o la esposa al marido, entonces los hijos, ¿ves? ¿Se da cuenta? Salvo que los hijos muy aparte ya se hayan desviado, bueno, eso es otra cosa. Pero, como te digo, en esto está emanado para todos el temor a Dios. No hablamos mucho de los impíos porque ya sabemos pues que a qué impío le va bien. ¿Sí o no? Y Dios acorta los años. Es por eso que se vuelven más viejos, o sea, se acaban más rápido. Pero en cambio, aquel que tiene el temor a Jehová dice que aumentará los días. Los días. O sea, los días serán buenos, apacibles, alegres, de contentamiento, de tranquilidad. Pero si no, pues, ¿usted no se da cuenta del afanado? La persona, hombre o mujer que vive afanado, no le dura el día. Razone, examine. No le dura el día. Y se levanta tempranito, hace sus cosas, a la justa toma su desayuno y ya está en el mercado. Llega al mercado y se fue la hora y ya está nuevamente en casa. En casa rápido cocina, las justas come y otra vez está preparando para el otro día. Vuelta, se duerme, se despertó, se levantó, otra vez se levanta, otra vez. Mire, y lo mismo. Y los días, vecino, los días falta, uy, ¿qué día se acabó tan rápido? ¿El afanado o la afanada? Pues sí, no comen tranquilos, mejor dicho, no disfrutan el alimento. Porque el alimento hay que disfrutarlo, hay que gozarlo el alimento, hermano. ¿O no? ¿Usted qué dice? Claro, por ejemplo, yo veo a algunos hermanos como lo gozan ahí cuando chupan el huesito del pescadito y lo sacan. ¡Qué bien! Bueno, ese de cada uno, pues no. Yo no tengo esa afinidad, pero en grupo yo lo como sí me gusta. Pues, ¿no? Pero hay algunos que ya van más, pues, y lo exprimen todo. Bueno, pues gloria a Dios. Pero hay que disfrutar el alimento. Piense una persona afanada, ¿cómo va a disfrutar? Ahora y así como hacen los dibujos animados. Bueno, hermanos, el temor a Jehová. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Pregunta, ¿lo ha entendido? Hermano, ¿por qué hay gente que dice, por ejemplo, cuando han llegado a morir personas, dicen, pero esta persona ha sido muy buena, ¿por qué se ha muerto rápido? Y se ve cosas que hay gente que han sido buenas, pero se muere más rápido. Cuando dice, pero esa señora, ese se debería morir ya, fue muy mala. Y se ve casos, que los sentidos siguen más vivos, pero los justos todavía se mueren. Bueno, es una pregunta un poquito fuera del tema, pero de hecho, pues hay personas que sí en sus actos son buenas, en términos humanos, ¿correcto? En términos humanos, porque solo Dios conoce el corazón, la integridad del corazón de la persona. ¿Ves? Yo he conocido, por ejemplo, personas que me han dado testimonio de otro personaje
que muy bueno, muy esto y que el otro, qué bien, excelente. Yo dije, qué bien. Pero tuve la oportunidad de acercarme a su vida, o sea, ser amigo que esto y que el otro, y a las finales se iba revelando cosas muy secretas que tenía, que de hecho no eran buenas, pero para la gente es buena. ¿Me entienden? Por eso, claro, a veces uno dice, bueno, ¿por qué una persona así no tan buena se muere? Y es una pregunta casi general, porque se ve a veces en el mundo, en el barrio, en el pueblo. ¿Por qué una persona que ha sido tranquila y comprensiva y dadivosa, fíjate, se muere? Esos vagos que están allá, esos ladrones, eso deben morirse. Si ese está baleado, todo y sigue viviendo. Lógico, pues, ¿ve? Tanta bala que lo han metido en el cuerpo y cuchillo, y mira cómo vive, ¿ve? Y este señor que ni fuma, ni toma, ni se embriaga, ni es mujeriego, no es un Don Juan, fíjate, ya se murió. Y el otro que es un terrible 2, 3, 4 Juanes ahí, él sigue vivo. Como dicen algunos también, Mala hierba. a hierba mala nunca muere. La verdad, hermana, no sé por qué será eso. Son cosas de la vida, son cosas del destino o son asuntos de designios de la vida. Pero lo que sí sé es que en tanto pueda hacer hoy, ya con mi vida que sirvo al Señor, mientras puedo hacer algo bueno, debo hacerlo. Y si puedo librarme de algo malo, mucho mejor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, Pablo Escobar. ¿Saben quién es quién era Pablo Escobar? Traficante. El patrón del mal, el narcotraficante. Colombiano. Él comenzó a hacerse dinero del narcotráfico y se iba a la gente del pueblo que el gobierno no los atendía, les daba alimento, les llevaba alimento, lo repartía, y a muchos les ha construido sus casas. Entonces, ¿qué dice la gente? Es bueno. Es bueno. ¿Ves? Le iban, señor Escobar, no tengo plata, mi hijo quiere estudiar. ¿Ya cuánto? Ya, van a estudiar. Entonces, ¿quién va a decir? Es bueno. Pero, lógicamente, la mercadería que él hacía, pues lo mandaba a otros países y a la gente de ahí le daba. Entonces, hay lados, como se dice, contraopuestos. Porque mientras que pueblos han llorado por la muerte de este, y hasta hoy les siguen recordando, porque inclusive les ha hecho campo deportivo. O sea, lo que el gobierno no hace, este narcotraficante lo ha hecho. Ese es un problema social o sociogubernamental, pues. ¿Por qué? Porque los gobiernos solamente se adineran entre ellos. Como no hay temor a Dios, entonces ellos se roban, se ayudan aquí, que esto y que el otro y ya. Mientras que los pueblos sufren y padecen. Luego entra el narcotráfico, les ayuda. O entra el terrorismo, les ayuda. Entonces, ni modo, la gente ¿a quién va? Pues a quién le ayuda. A la gente no le interesa de cómo lo obtuvo el dinero. No, no, gracias Señor. Tiene su casa y tiene esto y tiene lo otro. Si eso hiciera el gobierno en ayudar a los pueblos, entonces la situación cambiaría. Por lo tanto, mire, el temor a Dios. ¿Tienen los gobernantes temor a Dios? No, porque, por decir, hablando de Keiko Fujimori, si ella tuviera temor a Dios, no se metería para postular. Porque debe recordar que su madre fue maltratada, fue ultrajada, fue secuestrada. Y ella siendo primera dama, ella debe tener algo de vergüenza y de pudor que su familia, sus tíos están huidos del país porque negociaron ropa y están por el Japón, por ahí escondidos. ¿O usted sería cara dura? ¿Me está entendiendo?
Entonces, si hablando del temor a Jehová, mire, ve, ahí no hay temor a Dios, todo. Pero míralo cuando va a la iglesia, a la parroquia, cómo se santifica, toda una puritana. O cuando habla también habla Bueno, criticando a otros. lógico, no se da cuenta. Entonces, note usted y hace cuenta, desde el punto de vista bíblico, ¿tienen temor a Dios? No tienen temor a Dios. No, tanto esos políticos y gobernantes. Pero, como por ejemplo se ve un poco, por ejemplo, del presidente Raúl Correa, por decir, donde se ve que ha comenzado una nueva política de gobierno y ha comenzado pues a ayudar a los pueblos, a los indígenas, a los que están en la selva, a los pueblos más humildes. Les ha puesto colegios, les ha puesto casas, agua, desagüe, luz a los pueblos. Un nuevo gobierno, fíjense. Entonces, si diría un poquito el temor a Dios, ¿por qué? Porque si Dios te da la oportunidad de estar en el gobierno, entonces haz algo por estas almas, por estas ovejas, por esta gente que clama justicia. Porque de un campesino que trabaja, siembra y cosecha unos 5, 6 o 7 o 10 sacos de papa, está dando impuestos para el gobierno. ¿O no? Sí. Y si tan solamente con ir este campesino, ir y comprar 1 kilo de clavos, está dando impuestos para el gobierno. ¿Y el gobierno qué hace con ese dinero? Por cuanto no tiene temor a Dios, se lo lleva, pues se lo reparte, como Toledo, Alan García, Fujimori, que también llevó dinero, y todos los que están en la cárcel. Entonces, no es solamente de los cristianos infundir el temor a Dios, es de todos en todos. Por cuanto que hay temor a Dios, entonces se evitará muchos males, tan solamente con eso. Porque si hubiesen tenido temor a Dios, no se hubiesen dado pues esas canastas navideñas de 900 y no sé cuántos. Los congresistas, ¿sí o no? ¿Ves? No se hubiesen dado. O no lo hubieran recibido, hubieran dado a los pobres. Bueno, pues, pero date cuenta ahí, mirando siempre desde el punto de vista, no hay temor, no hay temor a Dios, todo es puro bla bla bla. ¿Ves? Entonces, si tú vas a un lugar, a una tienda, una canastita de 50 soles, bien gordita, pero para 900 y cuánta cosa más, piensa. Bueno, hermanos, gloria a Jesús. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Infundámonos en el temor a Jehová y nuestros días serán prósperos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.